poder solventar alguna situación que ustedes tengan en la señal que se esté transmitiendo. Bueno, no los quiero aburrir más con el tema y entonces me voy directo a la presentación. Clasificación de los costos, y habíamos hablado que se determinan por la época. En este caso, pues pueden ser costos históricos o reales. Se les llama así, pues lógicamente porque los costos ya fueron determinados, ya son del pasado, pero basado en esto que es real, yo puedo determinar un costo correcto y poder presentarle a mi cliente un precio de venta. Luego tenemos dentro de los costos predeterminados, que son los que se fabrican antes, en este caso, que es la otra clasificación, porque les dije, tenemos los costos históricos o reales o los costos predeterminados, que son estos los que se determinan antes. ¿Qué quiere decir? Que antes que se genere la producción, yo ya puedo calcular los costos. ¿Y de qué manera? Bueno, tenemos acá los costos estimados, los costos estándar y el costeo directo. Cuando nosotros hablamos de los costos estimados, nos estamos refiriendo a estimaciones, a algo que posiblemente nosotros aducimos de que eso vale. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en algún supermercado, en alguna tienda, en alguna barrotería, etcétera. Dependiendo del producto que lo vimos y nos imaginamos, pues que eso vale. Si yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuánto me puede costar esta calculadora? A ustedes, de acuerdo al precio de venta que han visto en las librerías, ustedes me dicen, esta calculadora vale, el costo sería 30 quetzales, un ejemplo. Pero fue una estimación. Mientras que el costo estándar, pues como lo dice el título, se basa a estudios científicos. Lo que quiere decir de que para poder determinar el costo de este producto, se pudo haber contratado a ingenieros especializados en la rama, tanto el consumo de materia prima, tanto del consumo de tiempos de mano de obra, a analistas económicos que ven la fluctuación de la moneda y del tipo de cambio de aquí a futuro, para poder estandarizar un tipo de cambio, porque si bien es cierto, nosotros como país, en la mayoría de productos que fabricamos, las materias primas las importamos, lo que quiere decir de que todo viene por medio del tipo de cambio dólar, que es donde nosotros hacemos nuestras compras al extranjero. Entonces eso también entra en análisis y algunos otros factores como insumos que conlleva para poder elaborar el producto. Basado en ello, se llega a un costo. Y entonces, pues ya fue un proceso que se realizó de análisis, como les repito, con personas especializadas en la materia, y determinaron de que este producto tiene un costo de 45 quetzales, un ejemplo. Y entonces también tenemos el costeo directo, que es la diferencia entre el costo de adquisición total y parcial. Pero los primeros dos, que son los más importantes para este tema, que es predeterminados. Entonces, tengo esas dos opciones, costos estimados o costos estándar, y basado en ello, pues automáticamente la mejor decisión puede ser basada en costos estándar, porque primero nos damos cuenta de que ya hubo un estudio previo, donde se calcularon todos los pormenores para elaborar este producto, y segundo, este costo me da la oportunidad de tener la aproximación más exacta a la realidad, más no el costo exacto, pero tiene la peculiaridad de que nosotros en este proceso podemos determinar las diferencias y ajustarlas al final del proceso de producción. Dado esto, solo algo que no estoy haciendo y que se me olvidó, era que tenía que grabar yo por lo regular trato de grabar las presentaciones porque en algún momento pues me las solicitan, y mil disculpas, pero se me había olvidado, pero la vamos a tratar de grabar. Hemos perdido 4 minutos, pero vamos a aprovecharlos para poder grabar toda la presentación. Entonces les decía, los costos estimados pues basado en estimaciones, y los costos estándar pues basado en cálculos científicos. Entonces el costo estándar me da la peculiaridad de que al final del proceso yo puedo hacer mis ajustes o ver mis variaciones, lo que quiere decir que posiblemente en materia prima yo tenía estandarizado que iba a gastar un número hipotético 10, y resulta que realmente yo me gasté 11, entonces me estoy dando cuenta que hay un número 1 de diferencia, y esto pues ya me lleva a que yo me enfoque sobre esa diferencia y pueda determinar qué pasó.
Puede ser que se consumió un poquito más de materia prima, puede ser que el costo de la materia prima se elevó por las circunstancias de globalización y entonces se pueden dar varios puntos, etcétera, etcétera, lo cual conlleva a que se dé esa variación, pero es aceptable. Mientras que en costos estimados al momento de yo evaluar esa variación, posiblemente sea demasiado. Resulta que yo calculé en costos estimados 10 de materia prima y resulta que lo real fue 20, es el doble. Entonces ahí me voy fuera de contexto y eso hace que mi costo se incremente por una parte y por otra parte que yo pierda, porque por eso se dice que son predeterminados, son antes de que se fabriquen, porque yo vine en el momento que el cliente me tomó en cuenta para poderle ofertar una producción, yo le dije tal precio, basado en que mi costo iba a ser este, mi ganancia iba a ser esta, y entonces le dije, yo el precio que le doy para elaborar estas calculadoras es de tanto, pero si en la realidad, basado en costos estimados, mi costo se duplica, automáticamente yo pierdo. Y ese es el problema cuando uno se las juega de esa manera. Mientras que en costos estándar, pues yo ya tengo estandarizado cuál puede ser mi costo, doy mi margen de ganancia y si hay una variación, pues va a ser mínima y esta se ve ajustada en el margen de ganancia que nosotros tengamos planificado generar por esta producción. Entonces, basado en ello, pues automáticamente, pues aquí están las dos decisiones que se pueden tomar. El mejor de todos es el costeo estándar. Bueno, también tenemos el costeo directo, que no se los quise explicar ahí porque el costeo directo es al final la operación de ambos, pero ¿en qué consiste este costeo directo? Bueno, que el costeo directo, a diferencia del costo normal, tiene dos variantes, costos de absorción total y costos de absorción parcial. ¿Qué es lo que me quiere dar a entender el costo de absorción total y absorción parcial? Bueno, el costo de absorción total me dice que para poder determinar el costo, yo tomo los tres elementos. ¿Y cuáles son esos tres elementos? Materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Lo que quiere decir que absorción total absorbe para efectos de costo estos tres elementos. Pero el de absorción parcial, como su nombre lo dice, toma una proporción de estos costos. Materia prima, pues lógicamente es la necesaria para elaborar el producto. Mano de obra, pues lógicamente es importante para transformar esa materia prima. ¿En dónde recae la diferencia? En gastos de fabricación o gastos indirectos de fabricación. ¿Y cuál es el juego en esto? Bueno, que en estos gastos de fabricación yo puedo tener gastos fijos y gastos variables. Ojo con eso. ¿En qué consisten los gastos fijos y en qué consisten los gastos variables? Bueno, los gastos fijos son aquellos los que se van a generar, se produzca o no se produzca. Y los gastos variables son los que se van a generar de acuerdo a la producción. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, veamos la renta de local o instalaciones para la planta de producción. Recordemos que cuando nosotros nos rentan un local, un inmueble, se produzca o no se produzca, hay que pagar la renta. ¿Qué pasó con este tema de la pandemia? Muchos centros comerciales, pues lógicamente, al momento de cerrar el país por el tema de la pandemia, muchos centros comerciales llegaron, o muchas personas que alquilaban locales en los centros comerciales, llegaron a entregar los locales porque no era correcto que les cobraran la renta si no había movimiento, si no había negocio. Entonces, al final, desde el punto de vista del dueño de los locales, él los tenía rentados y tenía que seguir cobrando. Lo mismo sucede con este tema de las rentas de las instalaciones para las plantas de producción o alquileres, que al final, se produzca o no se produzca, se va a seguir cobrando. Ahora bien, el otro ejemplo del costo variable podemos decir la energía eléctrica. La energía eléctrica se vuelve variable porque recordemos que en la actualidad la mayoría de empresas industriales trabajan o echan a andar sus máquinas a base de electricidad. Y entonces cuando hay producción, la demanda de consumo aumenta. Cuando no hay producción, disminuye. Entonces, ¿qué sucede con este gasto? Que se vuelve variable en las épocas de producción alta. Entonces, ¿qué es lo que hace el costeo directo? Que únicamente
toma de estos gastos indirectos de fabricación o gastos de fabricación los gastos variables, porque como es para determinar el costo de un producto, este se va a ver inmerso al momento de que exista producción. Ahora me pregunta alguien, por ejemplo, ¿y qué pasa con el tema de los alquileres, con el tema de los gastos fijos? En este caso, los gastos fijos que se generan en la planta de producción automáticamente pasan a ser gastos de estado de resultados, que al final son gastos, pero lo que quieren dar a entender con este mecanismo, con esta forma de determinar el costo, es de que únicamente va a ir reflejado lo que realmente se invirtió para elaborar este producto. Por eso se llaman costos de absorción total y costos de absorción parcial. Y ya sabemos entonces que la diferencia radica en los gastos indirectos de fabricación, en donde hace la distinción entre gastos de fabricación de absorción total y gastos de absorción parcial. Lo que quiere decir que en absorción total toma los tres elementos al 100%, materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Pero en gastos de absorción parcial toma materia prima, mano de obra y los gastos de fabricación, pero únicamente los variables, los que van a variar conforme a la producción. Bueno, y entonces ahora viene por el método de determinarlos, pues hablamos del proceso continuo y órdenes específicas de fabricación. En este caso, cuando hablamos de proceso continuo, nos estamos enfocando a aquellas producciones grandes en masa, en cantidad. Por ejemplo, sin ánimo de hacer publicidad, pero vamos a ver el ejemplo de las embotelladoras de gaseosas. Estas embotelladoras, pues lógicamente ustedes saben que este producto se consume en todo el país y no hay lugar donde no se consuma una gaseosa. Entonces, para poder tener o poder cumplir con esta demanda de este producto, automáticamente estas empresas producen en cantidad y lógicamente sus plantas de producción tienen una operación grande. Lo que quiere decir de que entran en este tema de proceso continuo, en donde, por ejemplo, imagínense ustedes una planta de producción de una embotelladora, lo que hace es de que a lo sumo, yo les voy a hacer una explicación que no quiere decir que sea así, pero su producción la pueden trabajar en este tema de proceso continuo. Se le llama proceso continuo porque tiene varios departamentos y para que su operación funcione, el producto que se genere en un departamento se lo traslada al siguiente departamento para que este departamento le dé proceso y trabaje y continúe con la operación de producción y se lo traslade al siguiente producto. ¿Qué quiere decir? De que existen varios departamentos en la planta de producción que cada uno tiene una función específica para poder cumplir con el objetivo del producto que se va a terminar o que se va a elaborar. Y cada uno de estos centros, su objetivo es elaborar su proceso y en ese centro, al terminar ese proceso, queda como producto terminado. Pero ese producto terminado se lo traslada al siguiente centro para que él continúe con la elaboración. Para que me entiendan, pues vean el proceso que yo les voy a comentar. Hablemos de la embotelladora de gaseosas. Pues podemos decir que hay tres departamentos. Departamento de mezclado, departamento de envasado y departamento de empaque. ¿Qué sucede con el departamento de mezclado? El departamento de mezclado lo que hace es de que agarra toneles de líquido de agua, porque si bien es cierto, el líquido el que uno consume, el líquido, y lógicamente pues ahí le meten otros saborizantes químicos, la mezcla de todos los condimentos para poder hacer las gaseosas. Entonces resulta que este departamento, su objetivo primordial es hacer la mezcla de los sabores de los productos y trabajarlos en toneles. Un ejemplo, toneles. Entonces, para este centro de mezclado, su producto final son toneles de líquido para gaseosa. Al tener terminados esos toneles, se los pasa al siguiente departamento, que sería el departamento de envasado. Este departamento lo que hace es que agarra los toneles que le trasladó el departamento anterior y empieza a hacer el llenado a las diferentes presentaciones que debe de trabajar este departamento. Y podemos decir, ustedes han visto en los supermercados, botellas de 250 ml, litros de gaseosa, doble litros, jumbos, etcétera, etcétera. Todas las diversas presentaciones que ustedes han visto, este departamento las empieza a envasar. Entonces, hace su proceso de envasado, hace su proceso de llenado y va, etcétera.
Es un ejemplo que yo les estoy poniendo para que ustedes vean cómo funciona el proceso continuo. Al terminar de envasar, su producto terminado es únicamente envasar en las diferentes presentaciones que le fueron solicitadas. Y luego las traslada al siguiente departamento, que es el departamento de empaque. El departamento de empaque las etiqueta y hace su presentación en diferentes unidades de empaque. Cajas de 24, cajas de 6, cajas de 6, etcétera, etcétera. Y entonces automáticamente el departamento de empaque realiza su presentación final en la diversidad de productos, en donde ese sería el producto final. ¿Qué pasó ahí? Si ustedes se dieron cuenta, se vino ese proceso de operación por los diferentes departamentos hasta llegar al producto terminado. Es por eso que se le llama proceso continuo. Y dentro de esa operación van los tres elementos del costo: materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Luego, nos dice que el propósito es establecer o determinar el costo unitario de producción de los artículos de fabricación en cada periodo. Entonces, como les dije, en llenado, pues toneles, en mezclado, botellas, y en empaque, pues las diversas presentaciones. Ahora vamos a la siguiente gama, que sería órdenes específicas de fabricación. ¿Qué sucede acá? Bueno, que aquí lo que hace este proceso es trabajar órdenes de producción, pero con una peculiaridad diferente a los demás productos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que esta producción lleva una especialidad. Por ejemplo, hablemos de la misma embotelladora. Resulta de que aquí lo que se necesita es de que se va a sacar el aniversario de los 250 años de la embotelladora, y entonces vamos a tener que fabricar un lote específico por los 250 años de aniversario. ¿Qué es lo que lleva esta presentación? Bueno, que ya no van a ser botellas, sino que van a ser latas en una presentación, por ejemplo, comúnmente ustedes le llaman taconudas, pero vamos a ponerle de que van a ser medio taconudas por una edición especial, que solamente va a ser para esa época que se va a vender y por esa fecha especial. Entonces ya llevan una distinción en la producción, en la cual lógicamente se clasifica entre órdenes específicas, porque de ahí ya no se va a seguir fabricando. Es para única vez que se va a fabricar, porque lleva unas cualidades específicas para esa fecha conmemorada únicamente. Entonces, luego dice, en este caso, pues vamos a ver, voy a regresar, una hoja de costos para cada orden específica de fabricación en el documento básico, en el cual se acumulan los costos por cada lote en particular, lo que ya les había platicado. Costos de materiales directos, pago por conceptos de mano de obra directa, así como cantidad de gastos indirectos de fabricación que se incurren. Entonces, en este caso, pues al igual que el proceso continuo, lleva sus tres elementos del costo: materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. En este caso, pues las características de las órdenes específicas de trabajo de producción por lotes especiales, algunas cosas que se producen por ítems una sola vez, que era el ejemplo que les daba, y obliga a manejar poco volumen de inventarios. Únicamente es para una edición específica. Entonces, en este caso, pues vamos a ver las características en cada método y cómo afecta el costo unitario de producción. Son características que yo ya les expliqué, pero lógicamente es parte de la presentación y se las voy a colocar acá. Método de órdenes de producción y método de costo por procesos. Órdenes de producción, producción por lotes o específicas, producción más variada, en donde va a ser para cada segmento específico, condiciones de producción flexible, costos específicos, control analítico, costos individualizados, método más costoso y costos fluctuantes. Lo que quiere decir todo lo que les acabo de indicar era que, por ejemplo, para un lote específico, lógicamente, como es una producción única, va a llevar un poquito más de control, va a llevar un poquito más de flexibilidad al momento de hacer la producción, porque lleva una diferencia a comparación de los otros productos. Lógicamente, se va a controlar en dónde va a variar el costo. ¿Por qué? Porque lleva algo especial y es un costo individualizado porque es diferente a las demás producciones. Entonces, esto hace la distinción de las órdenes específicas de fabricación. Mientras que el método de costo por procesos es una producción continua. Ya sabemos que se termina esa producción y vuelve a iniciar otra vez el proceso productivo de mezclado, de empacado, de llenado, etcétera. Producción uniforme. Quiere decir que, por ejemplo, en el tema de la embotelladora, sabemos nosotros que todos los días tiene que haber producción. Y de lo mismo. De lo mismo quiere decir en botellas, en presentaciones de 250 ml, de 1000 mililitros, que sería 1 litro,
de 1000 miligramos, que sería igual a 1 litro. Tenemos de doble litro, de jumbos, etcétera. Entonces, siempre va a existir esa producción porque es lo que se vende en nuestro mercado. Condiciones de producción rígidas, lo que quiere decir de que al final tiene que haber un estándar para poder controlar esa producción. Costos promedios, porque al final ya nosotros tenemos determinado cuánto nos puede costar ese producto. Control global, porque nosotros ya sabemos todo el proceso productivo. Costos generalizados y método más económico, porque al final solo nos enfocamos sobre esa producción. A diferencia de las órdenes específicas, sabemos que tenemos que cambiar hasta cierto punto, hacer unos cambios en las maquinarias para que la producción salga correctamente, etcétera. Entonces lleva ciertos cambios que eso hace que se invierta más. Por eso es de que esa es la diferencia entre el método de órdenes específicas de fabricación contra el método de costos por proceso. Bueno, y entonces ahora entiendo que la semana pasada pues algunos compañeros me preguntaron sobre las preguntas de las clases anteriores y entonces yo se las voy a dejar ahorita acá porque esto era solo para poder terminar la semana 1 y 2 y ahorita iniciamos la semana 3. Y entonces me dicen la pregunta número 1, indique cuáles son los elementos que integran el precio de un producto. Yo lo desarrollé. Indique cuál es el costo primo de un producto. También lo desarrollé. La número 3, cuál es el costo de conversión. También lo expliqué. Es el conjunto de elementos o recursos que se erogan para invertir en activos con el objetivo de incrementar la producción. También el tipo de costo predeterminado que se basa a estimaciones, lo acabo de explicar. Y entonces aquí tenemos nosotros las preguntas para la semana 1. Ahora bien, las preguntas para la semana 2, que fue la que terminamos la semana pasada y continuamos el día de hoy. ¿Cuáles son los elementos del costo? Facilita. ¿Cuáles son las formas en que puede estar constituida la materia prima? La vimos también. Es la forma de determinar los costos de un producto sin que estos se empiecen a producir. La acabamos de ver. Es el tipo del costo denominado costos de absorción total. Una explicación. Y por último, es el método de costo que se utiliza para la producción en cantidad. Entonces aquí tienen ustedes las preguntas que corresponden a la semana 1 y 2. Aclaro para todos los compañeros. Algunos pues lógicamente están teniendo como que o se están asombrando porque me han solicitado por ejemplo el programa del curso porque sienten de que o indican de que lo que está en la plataforma no es lo mismo que yo estoy impartiendo. Lo primero que quiero comentarles es que el compañero que grabó los videos lógicamente no pudo estar en las presentaciones de estas clases, entonces automáticamente yo vine a apoyarles en este sentido. Lógicamente pues tenemos diferente forma de poder desarrollar los cursos, pero el objetivo primordial que no se va a perder es que se está cumpliendo con el programa y es como ustedes pueden ver. Por otro punto, es de que hay que tomar en cuenta que la universidad está tomando, no en algunos, sino que en estos casos, que las preguntas que estén en los videos se van a tomar en cuenta, al igual que las preguntas que se realicen en las clases virtuales. Entonces, ojo con esto. Y hay que tomar en cuenta también lo que se desarrolla en clase, porque esto es muy importante y que les va a ayudar al momento de desarrollar sus evaluaciones. Lo que quiere decir de que van a venir todo tipo de preguntas, tanto de los videos, tanto de las clases virtuales, como de lo que esté, de las preguntas que estén en los videos y lo que se desarrolla en la clase. Entonces, lo quiero dejar en claro para que todos pues, no tengan ninguna preocupación. Son los mismos temas, son los mismos contenidos. Lo único que lo que cambia es la variedad entre lo que el compañero ustedes les explicó en los videos y lo que yo les estoy explicando. Al final, pues ustedes se están especializando porque están teniendo información desde varios puntos de vista, 2 en 1 si lo quieren tomar así. Bueno, entonces voy a dejar de presentar y me voy a la siguiente presentación que sería la unidad 3. Así que me esperan un segundito ahorita.
Ok. Bueno, ya voy a ver. Lo bueno que ya como les dije, pues a veces voy a hacer un paréntesis porque estoy viendo que me entraron algunos mensajes porque me están aclarando algunas cositas, pero dame un segundito, solo quiero ver algo. Bueno, entonces resulta de que ahí veo de que me están escribiendo y me están indicando de que se veía borrosa. Vamos a ver. Dice, buenos días, las preguntas de la semana no se veían bien. Le saluda Alex Barrios, presidente del Centro Semestre de Administración Pagapita. Se veían borrosas. Bueno, va, está bien. Gracias por haberme. Ok, va. Entonces, miren pues mis amigos, entonces, por alguna razón de que a veces se ve debilitada la señal, etcétera, etcétera, se puede dar el inconveniente de que se puede ver distorsionada o borrosa la presentación. Estas presentaciones con todo gusto pues yo se las puedo hacer llegar. A mí eso no me quita, sino que al contrario pues les hago llegar a ustedes la información que es de mucha importancia para ustedes para poder seguir creciendo. Solo me gustaría que me confirmaran así rapidito si se logra ver ahorita la presentación que tengo, que es la semana, fíjense que hasta esto creo que está mal, es la semana 3, yo le puse 1 con letras y 3, pero ahorita lo vamos a componer para que ustedes puedan tener lo mejor posible. Y necesito que me confirmen si sí se logra ver. Ahorita les voy a poner la presentación para que no se me vayan a perder. Vamos a ver. Por favor, me pueden confirmar si se logra ver bien la presentación de la semana 3 para que pueda continuar. Ok, gracias. Entonces, aprovechando, leí otros mensajes así rapidito donde me indicaban de que las preguntas sí se veían bien. Entonces, a veces puede darse la situación esa, pero mis amigos no tengan pena. Los que puedan me escriben y yo con gusto pues me tomo unos minutos y les voy a estar enviando las presentaciones, se las voy a enviar por medio de Google Drive. Al igual les puedo enviar la grabación de la clase, por eso es de que les digo que me importa grabar la clase mucho porque algunos compañeros pues pueden volver a repasar de esa manera o cuando van en el transporte pueden pues ir viendo los videos y aprovechando el tiempo. Al final, como dice el dicho, en la tardanza está el peligro y si ustedes no aprovechan el tiempo, pues nos quedamos atrás y lo importante es ir avanzando. Entonces, si en dado caso tienen grupos, pues a lo mejor me pueden ayudar. El representante de un grupo me escribe, yo le envío el material y ustedes se lo reenvían a los demás y así puenteamos la información. Lo importante es de que tampoco me vayan a saturar mucho a mí con la información, pero con gusto estoy para servirles. Ahí estamos. Bueno, estamos pues mis amigos, entonces continuamos con la semana 3 y entonces vamos a ver ahora, de acuerdo al programa, y si en dado caso ustedes quieren cerciorarse de lo que yo les digo es si es cierto o no, con gusto les envío también el programa. Eso me sirve a mí para poder avalar que lo que se esté desarrollando en la clase es lo que dice el programa. Este tema que vamos a ver de materia prima es un tema muy bueno, muy importante, porque nosotros vamos a entender cómo es el proceso. Yo les soy bien franco, en lo personal, yo he tenido la oportunidad de platicar con la gente de la universidad, los de la dirección, y les digo que a veces un periodo no es suficiente para este curso porque la práctica, o mejor dicho, la teoría tiene que ir amarrada a la práctica. Y en mi caso, yo he impartido este curso en otras universidades y realmente el tiempo que absorbe es bastante porque hay que hacer todo el proceso y esto, pues para mí, lo mejor es dar teoría y dar práctica. Si doy solo teoría, como que nos quedamos a medias y nos quedamos en el abismo de no entender cómo es el proceso. Pero en mi caso yo voy a tratar de aprovechar el tiempo de la mejor manera y darles un poquito de teoría, un poquito de práctica. Por eso es de que espero que hoy logre terminar la presentación para que la próxima semana continuemos con el caso práctico. Aquí sí nos vamos a poder a compartir tiempo porque la otra semana, pues de acuerdo al programa, me tocaría mano de obra, pero al final lo que yo quiero que tengan claro es de que en mi caso, como yo soy el que estoy dando el curso, yo voy a evaluar de lo que vaya avanzando, pero ustedes tienen que ver los videos porque el otro compañero avanzó y pudo haber presentado un poco más de teoría de estos temas que dice el programa, pero mi enfoque es de que ustedes entiendan la teoría y la práctica para que entonces se lleve un buen sabor de lo que es este tema, que es muy bonito y es muy importante.
Entonces, en la semana 3, pues, como dice, el objetivo de la clase es comprender junto al estudiante de la Universidad Robles de Guatemala las diferentes maneras de llevar a cabo el control de materia prima. Cumpliendo, ojo aquí, dice cumpliendo, yo puse cumpliendo, con el objetivo de manejar el mejor coste y el control de este elemento. Ya sabemos que lo más importante de un producto es la materia prima, porque basado en ello se determina el costo de un producto, incluyendo mano de obra y gastos de fabricación. Dice que la materia prima, ya les estoy respondiendo una pregunta de la semana anterior. La materia prima constituye un factor importante del costo de producción, ya que es el elemento básico del producto. Sabemos por qué. Y se puede presentar bajo los siguientes aspectos, en forma estática y forma dinámica. Y ya les había platicado, forma estática es cuando el producto está sin ser procesado. Y forma dinámica es cuando se extrae del departamento de producción y del departamento de bodega, mejor dicho, del inventario de bodega, y se traslada a producción. Ahí, a partir de ese movimiento, ya se toma como forma dinámica, porque está empezando a sufrir algunos cambios. Desde que sale la orden de producción, por decirles así, y se va al almacén o al inventario o a la bodega y se requiere esa materia prima, desde que empieza a sufrir su traslado, ya está en forma dinámica. ¿Por qué? Porque ya fue un empleado a traer esa materia prima para poder empezar a trabajar. Y principios de su contabilización. La compra, recepción, almacenaje, consumo de materiales deben basarse en órdenes por escrito, autorizadas por un funcionario responsable. Debe determinarse cuanto sea posible la cantidad y costos de cada clase de materiales existentes. Debe determinarse la cantidad y clase de materiales usados en la producción de un periodo determinado. Las cuentas de costos e inventarios de materiales deben comprobarse por medio de cuentas de control, hojas electrónicas o sistemas. Lo que quiere decir todo lo que les acabo de mencionar, que lo más importante de esta operación es que, por ejemplo, yo soy el que va a llevar el control de materia prima, voy a jugar una posición importante dentro de la operación, porque de aquí yo voy a llevar el control de esa materia prima. Yo la voy a trasladar a producción, yo voy a solicitar a mi proveedor que me suministre materia prima, entonces yo tengo que tener ese juego. Y, ojo, van a haber dos posiciones en esta operación. Una es la que yo voy a realizar en el traslado a producción, en las compras que realice al proveedor, y la otra es la contabilización, porque es muy diferente a lo que yo vaya a hacer en forma operativa, muy diferente a lo que voy a realizar en la manera contable. Entonces, los dos deben de ir controlados para poder tener su sincronía, las dos operaciones. Entonces, en este caso dice, el control de inventario lleva un control operativo y un control contable. El operativo comprende el movimiento físico, lo que yo les decía. Yo estoy al control de la materia prima, me piden de producción, mira, necesito tantos kilos de materia prima, la envío. Pero también tengo que tener de la mano mi control contable, porque está saliendo y para eso se deben de llevar formas escritas para poder hacer el movimiento. Y entonces aquí dice, comprende el movimiento físico del inventario y del mantenimiento de las existencias y niveles adecuados. Lo que quiere decir que como yo he encargado del control de esa materia prima, control de los inventarios, automáticamente tengo que ver que tenga la materia prima adecuada y deseada para la producción que se esté realizando. Si por alguna razón bajan mis niveles estandarizados de materia prima adecuada en mi inventario, yo tengo que acudir a mis proveedores y solicitar esa materia prima. Entonces, parte de ello es bien importante. Lógicamente van a llegar algunas situaciones en las que yo me puedo desabastecer de materia prima porque la producción se incrementó de un momento a otro y entonces tengo que buscar algunas opciones para poder cubrir esas emergencias. Esa es parte de mi operación. Ahora veamos el control contable. Dice, se refiere al registro apropiado, así como el reporte de movimiento y existencias, tanto en unidades y valores, desde la concentración de la compra hasta la entrega final. Entonces, ojo con esto. Método de evaluación de inventarios. Método PEPS, método WEPS, promedio periódico continuo, inicial y final, identificación específica y costo con mercado que sea mayor. Entre estos métodos de evaluación, yo les voy a ser bien franco y alguien que esté familiarizado con esto,
me va a poder entender. Yo el método WEBS, yo no lo tendría que tener en esta presentación porque esto dejó de funcionar y les voy a explicar la razón. Lo que quiero que entiendan es de que si se los coloqué, es para que ustedes puedan analizar cómo se desarrolla en todo el proceso operativo, lo que más le conviene a la empresa, lo que más se necesita analizar y otros efectos externos que pueden hacer la prioridad de utilización, ya sea el PEPS, que significa primero en entrar, primero en salir, el WEBS, que en su momento era último en entrar y primero en salir, y ahorita van a entender por qué, y promedio periódico continuo, inicial y final. Por lo general, en la actualidad, el método que más se utiliza es el promedio. Pero ahora bien, entremos, estos dos que están acá es parte de la utilización en algún momento, pero ya se han abandonado, identificación específica y costo de mercado. El WEBS, ¿qué pasó con el WEBS? Bueno, en las diapositivas anteriores les expliqué de que era importante analizar el costo de la materia prima. Nosotros somos importadores de estos elementos para poder elaborar los productos. Y entonces, ¿qué quiere decir? De que tenemos proveedores en el extranjero. Estos proveedores en su momento, pues, lógicamente nos venden el producto y a la moneda de negociación universal, que es el dólar. Y esta moneda pues ha sufrido cambios constantemente y lo sabemos, y en lugar de venir hacia abajo va hacia arriba. Mi criterio de análisis y el criterio por lo regular del por qué se dejó de utilizar, porque fue por medio de una autorización especial de gobierno en la cual se eliminó del contexto, y fue porque hagámonos la idea de la siguiente comparación. Yo compro materia prima para poder empezar a producir. El método dice último en entrar, primero en salir. Quiere decir de que mi proveedor me despachó materia prima a 7.80. Me siguió despachando otro lote y resulta que subió a 7.90. Y resulta que ayer me entregó otro lote y subió a 8, el tipo de cambio, a $8. Pero como mi método dice último en entrar, primero en salir, entonces yo voy a despachar el último. El último lote que ingresó fue a 8 el tipo de cambio. Ese es el que voy a despachar a producción y yo lo traslado, porque mi método así me dice, último en entrar, primero en salir, primero en despachar. Entonces, ¿qué sucede ahí? Mi costo, ¿se recuerdan ustedes de la gráfica que les hice? Mi costo se está incrementando, porque fue a 7.80, o mejor dicho, creo que le dije 7.70, 7.88, porque fue a 8 el costo de esa materia prima, lo que quiere decir que mi costo de ese producto aumentó, porque el tipo de cambio de la materia prima yo la adquirí a 8. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Para no poderme salir del mercado, tuve que aplicar el sacrificio a mi margen de utilidad. Y resulta que mi margen de utilidad estaba estimado en esta franja que ustedes están viendo. Pero como mi costo aumentó, tuve que disminuir mi margen de utilidad lo más necesario para poder mantener el mismo precio en el mercado y poder vender el producto. ¿Qué sucede ahí? Mi margen disminuyó. En nuestro territorio estamos obligados a que todas las ganancias que generemos por venta, por servicios, tenemos que pagarle un impuesto al Estado. Y entonces, como nosotros, en este caso, esa es nuestra función, el margen disminuyó y sobre ese margen estaba afectado un impuesto sobre la renta. Y entonces se lo pagamos al Estado. Pero el Estado, si quieren ver así, ni lento ni perezoso, se dio cuenta que el tipo de cambio no iba a disminuir, sino que iba a incrementar. Entonces lo que dijo fue, bueno, el contribuyente me está pagando los impuestos, pero cada vez me está pagando menos, porque el tipo de cambio está influyendo en que el costo se incremente y que ellos sacrifiquen su ganancia. Al sacrificar su ganancia, me están pagando menos impuestos. No me conviene. Anulemos esa opción de método de evaluación de inventario. Y así fue como la disminuyeron o la anularon. Entonces, por esa simple y sencilla razón es de que en la actualidad este método dejó de existir. Una forma de poder analizar qué es lo que le conviene al gobierno y qué es lo que no le conviene. Sin embargo, pues nosotros lógicamente tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir sacando nuestro producto a la venta y para poder generar ganancia.
pero como los afectados eran ellos porque no se les declaraban muchos impuestos, automáticamente pues nos quitaron del medio. Esa es una forma de poderlo analizar. Pueden haber otras más, pero a criterio personal esta fue una, y lógicamente también por las normas internacionales de información financiera también fue excluido para poder hacer un cálculo de las materias primas. Continuando, dice método de identificación específica. ¿Qué eran los otros dos métodos últimos que yo les dije que esos no eran de mucha relevancia, pero yo les dejo acá parte de la teoría? Es aquel que para la evaluación de las existencias utiliza el costo específico de compra o producción de cada artículo. En este caso, como les repito, por lo general la mayoría de empresas se direcciona por el método promedio. Y el otro es que es el método de costo de mercado, el que sea mayor. ¿Para efectos de qué? De tener un costo más real. El valor de realización o despacho de un material puede ser menor que el costo registrado debido a que el precio en el mercado, la demanda o obsolescencia de producto, debido al precio del mercado o demanda o obsolescencia. Entonces, al final, se puede dar al revés, de que el costo que yo el costo con el que yo compré el producto automáticamente sea de 5, pero en el mercado está a 8. Entonces yo tengo que registrar, en este caso, el de 5, porque es el costo del mercado o el que sea menor. En este caso sería 5. Entonces como que contraviene a lo que realmente beneficia a la empresa para poder tener un mejor costo. Por eso es de que las empresas les siguen mejor el costo promedio. Bueno, y lo que les explicaba ya no es permitido por el método web, ya no es permitido por la ley y por la ley del impuesto sobre la renta, donde dice que basado en el principio de que los precios de las cosas suben continuamente con el tiempo y debido a la inflación, este método registra primero la venta del inventario más caro. Lo que quiere decir que lo último que ingresó, que es la materia prima de 8, es la que yo voy a trasladar a producción y con eso se va a empezar a producir. Y por lo tanto reporta menor ganancia, lo que yo les comentaba. Y por ende reduce el impuesto que se debe pagar al Estado. Entonces, no le beneficiaba, automáticamente lo dejamos fuera. De acuerdo a ello, tenemos que cumplir y así se ha estado realizando. Y entonces, para que ustedes me entiendan un poquito, pues acá tenemos el caso práctico, el cual yo ayer con los compañeros del día sábado empecé a analizar. Lógicamente, pues voy a tratar de quedarme al mismo tiempo con ustedes. Ya me queda un par de minutos, vamos a leerlo y la otra semana pues vamos a empezar a realizarlo, que es lo que me interesa, de que entendamos cómo es el proceso. Entonces, movimiento de inventario de almacén de materia prima utilizando el método PERS, que este sí es permitido. Dice que durante el mes se realizaron las operaciones siguientes. Saldo, 165,000 piezas de cuero con un valor de 412,500. Primera regla, cuando es costos, todo lo que trabajemos debe de tener excluido el IVA. Lo que quiere decir de que si nosotros tenemos un inventario que viene, se asume, o que así tiene que ser, de que este inventario ya tiene excluido el IVA. Por ejemplo, este saldo que dice 165,000 piezas de cuero con un valor de 412,500, esto ya es el valor costo, porque al momento de que le ingresaron a nuestro inventario, de la factura excluyeron el IVA. ¿Por qué el IVA? Porque el IVA es un impuesto que es compensado, IVA por cobrar, IVA por pagar. Entonces automáticamente no influye tanto en el costo del producto, que sí lo pagamos, pero es un costo que luego se le traslada al consumidor. Pero para efectos de costos, nosotros excluimos el IVA. Venta de 50,000 piezas de cuero a Botafogo S.A. a un precio de venta de 4 quetzales cada pieza según factura, 90,987, requisición 2071. Ojo con esto, mis amigos. En la vida real, si a nosotros nos dicen precio, factura, nosotros que tenemos que tener claro que esto ya trae incluido el IVA, el impuesto. Cuando nosotros vamos a un almacén, ustedes preguntan qué precio tiene, y entonces el vendedor le dice, mire, aquí le dejo su factura, no le está diciendo, mire, este es el costo más el IVA. No, de una vez le carga el IVA. Por eso es de que es un impuesto traslativo, porque se traslada al consumidor final. Entonces, le carga de una vez el IVA en la operación. Entonces, aquí el tips es de que ustedes deben de tener bien claro, porque al final nosotros tenemos que analizar. Y si nos dice precio, nosotros ya sabemos, la tomamos, la agarramos en el aire y sabemos de que lleva IVA. Si nos dice costo, ahí sí, pues ya sabemos que es costo. Si nos dicen se le entregó factura, ya sabemos de que en la factura va inmerso el impuesto.
Entonces hay que tener claro eso porque estas son cascaritas que, bueno, en lo personal, yo trato de colocarlas para que nosotros analicemos, pensemos, porque al final eso nos ayuda a que nosotros tengamos mejores capacidades y podamos analizar cualquier situación. Compras, dice que son 250,000 piezas de cuero a un precio de 840,000, orden 515 el 10 de junio. Esta lleva IVA, y se recuerdan. Traslado a producción, 75,000 piezas de cuero. Del 4 de junio, requisición 2051 y 85,000 piezas de cuero. El 24 de junio, requisición 291. Estos traslados los estoy haciendo yo como encargado de la bodega. Quiere decir que yo ya le di ingreso a mi bodega y ahora le estoy haciendo el traslado. Aquí lo único que tengo que hacer es el movimiento y a qué costos son las que las voy a trasladar. Luego me dice el 20 de junio, se devuelve al proveedor PLSA 100,000 piezas negocia la devolución al valor unitario sin impuestos de a 325. Lleva un orden de compra 515 de fecha 10 de junio. Ojo con este inciso. Dependiendo del método, lo que se dice acá en este inciso es de que, por ejemplo, el proveedor me vendió o yo le compré materia prima. Pero de esta materia prima, alguna salió defectuosa, entonces yo se la tengo que devolver al proveedor. Pero resulta de que por el método que estemos trabajando, como les dije, hay dos formas de poder trabajar, forma operativa y forma contable. Cuando le digo que hay dos formas es porque no es que escojan una y dejen otra, no, las dos se deben de trabajar. Y la forma operativa es de que él me vendió, le di ingreso y ahora la voy a devolver y la voy a trasladar. Pero contablemente hay que analizar, porque en mi operación de bodega yo tengo que respetar mi método, pero contablemente tengo que realizar la operación tal como es. Lo que quiere decir de que en este caso el proveedor me dice, mire, devuélvame la mercadería que está mala al precio al que yo se la vendí. Perfecto, contablemente le tengo que dar salida como tal, pero operativamente recordemos que el método es el que manda PEPS, primero en entrar, primero en salir, y resulta de que yo le voy a dar salida a esa materia prima, pero en este momento en mi método el costo de la materia prima que tengo que sacar, porque así es, tiene un precio diferente. Primero yo tengo que respetar mi método, porque si no, por gusto estaría trabajando el método que haya escogido. Entonces, respeto ese método y le doy salida o la devolución a ese proveedor a ese costo. Luego, contablemente, tengo que hacer el ajuste porque va a haber diferencia en el costo que está en mi método que estoy trabajando en mi bodega y la parte contable de cómo fue que yo compré y cómo la tengo que devolver. ¿Ahí qué se tiene que hacer? Una partida contable, diferente a la operación que se esté realizando. Entonces, esto es bien importante para que, entonces, si escogimos un método, hay que trabajarlo como tal, únicamente. Entonces, dice que se solicita, pero eso lo vamos a ver ya cuando estemos haciendo la parte práctica. Registrar las operaciones del movimiento del almacén, partida contable de la devolución de la materia prima, ojo con eso, partida contable de la venta y costo de las piezas de cuero, costo de la materia prima trasladada a producción, cuánto fue lo que trasladé, y costo de la materia prima de una pelota si se producen 5,000 unidades. Ojo con esto. Entonces, esto es lo que me están solicitando en el ejercicio que les acabo de colocar. Ahora les voy a dar estos tips para el desarrollo. Regálenme, yo no sé si me pueden regalar un par de minutos más. Solo se los voy a dejar acá porque aparte de todo hay que trabajar en una gráfica, pero eso lo vamos a hacer la próxima semana. Primero se ordenan las operaciones conforme a fecha. Este es un tips que se lo voy a dejar como tarea. Ordenen las operaciones conforme a fecha primero, de la menor a la mayor. Dice que si hay una compra y un consumo el mismo día, primero se opera la compra. Fíjense que aquí, lo primero que quiero que hagan mejor es de que me ordenen estas fechas. Las fechas de estos ejercicios, que las ordenen primero. Entonces yo les voy a dejar este tips únicamente como tarea para la próxima semana. Quiere decir que estos que están acá, yo se los voy a explicar. Tengo que hacer una gráfica y se las tengo que explicar para que me entiendan. No es algo fuera de otro mundo, pero lo que quiere decir de que esto me va a llevar más tiempo y entiendo que ustedes tienen que recibir otros cursos. Entonces, bueno, lo dejaré para la próxima semana y seguiremos con el desarrollo de este ejercicio. Ya era lo último que me tocaba y las preguntas del estudio, pero eso se las voy a para la otra semana. Entonces, los dejo hasta acá. Les deseo un feliz domingo
Cualquier duda, cualquier apoyo, estoy para servirles y entonces, ya saben, ahí tienen mi número y a echarle ganas en el domingo. Un fuerte abrazo, que estén bien.